¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar del minuto a minuto en el operativo de Culiacán, Sinaloa, a casi 2 semanas de la captura y liberación posterior de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En la conferencia matutina del día de hoy, las autoridades federales dieron a conocer la relatoría de lo que sucedió en el operativo del pasado 17 de octubre, en el cual se atendía a una orden de aprehensión provisional con fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán, pero, que sabemos todos, terminó en horas de pánico desatadas por la delincuencia organizada. Durante el informe, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, reveló el video con el momento exacto de la captura y aquí se lo vamos a presentar. Aquí en la parte trasera. Aquí vemos el vehículo en movimiento, va hacia el punto. Y de acuerdo a este informe y a la Sedena, los enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, dejaron como saldo 8 personas muertas, entre ellos un militar y un civil, además de que 19 elementos resultaron heridos, incluido un soldado que perdió desafortunadamente una pierna, sumado también a que también 11 militares fueron retenidos y después liberados por las células de la delincuencia organizada. En la relatoría, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también reveló que durante los hechos la delincuencia intentó sobornar a uno de los comandantes para que liberara al hijo del Chapo Guzmán y estas fueron sus declaraciones. El intento de soborno al comandante de la Fuerza de Intervención por $3 millones, al no aceptar, fue amenazado de muerte tanto él como su familia. El personal militar, basado en su disciplina y adiestramiento, evitó generar daños colaterales y bajas propias, a pesar de ser objeto de diversas emboscadas. Y durante esta exposición del minuto a minuto, el operativo y de las autoridades también reiteraron que tanto la falta del orden de cateo a tiempo, así como los actos violentos de los grupos armados y las amenazas de atentar contra los civiles, llevó a la decisión de retirar a los soldados sin el presunto delincuente y sin terminar también el proceso de detención. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que lo sucedido en Culiacán no invalida la estrategia de seguridad a nivel nacional. Vamos a escuchar. En materia de seguridad, no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. La primera versión equivocada que se difundió sobre este evento se hizo sobre la información que en ese momento recibió el Gabinete de Seguridad y con toda transparencia y honestidad fue corregida. Finalmente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que la Fiscalía continúa el curso de las investigaciones sobre el operativo en Culiacán. Aseguró que en su gobierno ya no hay guerra contra el narcotráfico y reiteró su respaldo a las decisiones del Gabinete de Seguridad de no exponer la vida de los ciudadanos. Estas que le presentamos también fueron sus declaraciones al respecto. Me siento apoyado, respaldado por la Secretaría de la Defensa, por la Secretaría de Marina, por la Secretaría de Seguridad Pública y sus titulares. Y están actuando de manera eficiente, leal, con honestidad. Nuestros adversarios quisieran que nos fraccionáramos, que nos dividiéramos. No es así. Estamos muy unidos, estamos trabajando de manera coordinada y poniendo por delante el interés general, el interés de los mexicanos. Bien, para analizar entonces este tema que sigue siendo muy polémica y además que sigue generando muchas dudas, inclusive después de la conferencia de prensa del día de hoy, nos acompaña en la mesa de análisis de El Heraldo Televisión Ramón Celaya Gamboa. Él es maestro en Ciencias Penales, ex colaborador de Sedena, CISEN y Policía Federal. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, excepto que
Aquí me lo pusieron al revés, perdónenme. También está con nosotros Pilar Déciga, ella es investigadora de la Organización Civil Causas en Común. Muchísimas gracias, Pilar. Y finalmente Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de terrorismo y seguridad nacional. No, Jaime López Arante. Perdóname, entonces aquí está todo Aunque mal. Gerardo es un Muy bien. Es un gran referente, no hay ningún problema que confunda con él. Perfecto, muchas gracias. Perdón, una disculpa en este momento que de repente tengo información equivocada. No te Jaime, preocupes, perdón. no te preocupes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Resuelve o no resuelve esta conferencia matutina el operativo y sobre todo pues las carencias en comunicación que tuvo el gobierno federal hacia la ciudadanía, hacia los medios de comunicación después del día de hoy? Empiezo contigo. Buenas noches, Maximiliano. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches al auditorio. Evidentemente a mí me gustaría empezar mencionando un reconocimiento amplio a las Fuerzas Armadas por el papel que desempeñan en salvaguardar la justicia de los mexicanos. Es innegable que su actuación contribuye enormemente a procurar seguridad a todos los ciudadanos. Respecto a la conferencia es importante mencionar, se presenta una línea de tiempo. Es un ejercicio inédito. Hay que reconocer que no tenemos un precedente de que en un operativo de esta naturaleza el gobierno, en un amplio ejercicio de transparencia, evidenciara todos los detalles de la operación, por una parte. Entonces, es muy plausible el tema de un ejercicio de transparencia. Sin embargo, no lo resuelve de fondo, porque el tema del informe que se da deja muchas preguntas al azar. Entonces, es importante que si bien nos resuelve la interrogante central, la interrogante principal, seguimos con los detalles de la operación, ¿no? Correcto. Pilar, tu punto de vista. Bueno, yo diste un poco del punto de vista. Digo, número uno, tal como lo aseguró el secretario, que se trataba de un tropiezo, ¿no? Para Causa en Común no se trata de un tropiezo, sino que fue básicamente poner en riesgo a familias y a las Fuerzas Armadas, como bien lo comenta Ramón. Pero en esta cuestión de traducirlo en un ánimo de transparencia, nosotros más bien vemos que es una serie de inconsistencias entre las declaraciones que se dieron. Eso es una serie de mentiras e inconsistencias disfrazadas en este ámbito de estamos informando, pero en realidad nosotros encontramos muchas más preguntas que respuestas en esta última explicación o línea de tiempo. ¿No era para generar lo contrario, para tener ya esa certidumbre, esa certeza, esas respuestas, esta claridad y no más dudas? ¿No era para eso la conferencia de hoy? El objetivo fue ese, pero desde nuestro punto de vista no se resolvió. Número uno, ¿no? Nos seguimos enfrentando a que se trató primero de una operación, bueno, de una semidetención espontánea, y cuando hoy nos dice el Gabinete de Seguridad que efectivamente fue un operativo. El operativo ¿por qué se hace a sugerencia de Estados Unidos y no por iniciativa de las autoridades mexicanas? ¿Por qué se nos muestra el video de la detención de Ovidio, pero no se nos muestra el video de cuándo es liberado? ¿No? ¿Por qué se permite a Ovidio tener un teléfono y hacer una llamada al momento de la detención y durante el operativo? ¿Por qué varios líderes del ejército? Se supone que en ese momento el teléfono lo estaba usando para que se detuvieran los ataques afuera cuando ya se estaban presentando. Pero bueno, eso de entrada ya es la primera duda y que no resuelve exactamente por qué tiene un teléfono, por qué lo dejaban usarlo y además si verdaderamente estaba pidiendo que se detuvieran estos ataques porque en realidad no se detuvieron. Justo, y aquí viene otro interrogante. ¿De dónde se filtró información para que los criminales pudieran repeler la agresión tan rápido y neutralizar el operativo que se estaba llevando a cabo, ¿no? Esto nos implica de que hubo cierta información, mucha información del operativo que se filtró y que entonces puso efectivamente, como lo cuenta, a las Fuerzas Armadas en una situación de total desventaja. Vemos que no hubo una investigación, planeación o labor de inteligencia real, que al final, en lugar de salvar vidas, ¿no? O en lugar de representarlo como un tropiezo, más bien puso en riesgo mucho más a Fuerzas Armadas y a las familias. Correcto. Jaime, ¿cuál es tu punto de vista? Estoy de acuerdo con ya lo que han comentado tanto Ramón como Pilar. Es un ejercicio inédito de transparencia, excepto que justamente es ese problema, ¿no? ¿Vamos a tener más de estos eventos? ¿Vamos a tener más de esta clase de información? Porque ¿te refieres más eventos delictivos o más eventos en donde la falta de transparencia y comunicación del gobierno federal hacia los medios de comunicación y la ciudadanía esté tan fracturada? No, justamente más presentaciones ante sociedad explicando qué salió bien y qué salió mal en el operativo. Es decir, la Sedena tradicionalmente, y la propia Secretaría de Seguridad Pública, en su momento cuando estaba subsumida en gobernación, tenía una política de muy poca transparencia al respecto, incluso para los operativos que funcionaban.
el hecho de que se revele ahora para un operativo fallido y en este momento, después de todos estos días, es un paso más en una respuesta que ha sido extraordinariamente torpe desde el principio. En algo estoy de acuerdo con el secretario Durazo. A veces los operativos fallan. A veces los operativos fallan y no desacredita la estrategia. La estrategia, si acaso, se desacredita sola por otra serie de elementos, pero no por los eventos de Culiacán. El problema es que falló en tiempo real. Todo el mundo lo estaba viendo y la respuesta ha sido torpe desde el principio. Pilar hacía referencia a las preguntas que deja la conferencia, que creo que es el punto más importante. La primera es que el secretario sigue declarando, el secretario Durazo me refiero, que estaban operando con la información de que habían hecho el topón, que se habían encontrado con ellos de manera aleatoria en la calle. Cuando el secretario de la Defensa presentó una línea de tiempo en la que se habló del operativo, cuando menos una semana antes, en la reunión del Gabinete de Seguridad. Los tiempos además no coinciden, los que presentó el señor secretario de la Defensa, el general secretario, con las declaraciones de que el presidente no estuvo enterado de nada de lo que pasó. Todos los eventos ocurrieron y la información se derivó antes de que el presidente subiera al vuelo a Oaxaca. Entonces, aquí hay preguntas muy serias en términos de la ofuscación inicial, si somos muy generosos vamos a llamarle que hubo una gran confusión y que no hay ninguna comunicación del gabinete, ni ninguna supervisión civil, ni ninguna cadena de mando, ahora se revela por parte de la propia Secretaría de la Defensa como eso. A ver, aquí hay una clara evidencia de que hay otra faltante, hay otro eslabón perdido, Ramón, porque sí, evidentemente, si el presidente estaba enterado de este operativo, no tendría de inicio que haber ido a tomar un vuelo a otra ciudad, a Oaxaca, punto número uno, ni tampoco ido a jugar béisbol. Tendría que haber estado sentado, esperando de alguna manera en coordinación con las Fuerzas Armadas para saber el resultado inmediato de este operativo. Punto número uno. El segundo, Luis Crescencio Sandoval dice que esta operación, este operativo fue planteado y planeado con mucha anticipación. Si fue así entonces, Ramón, ¿por qué se hicieron metodologías equivocadas como hacerlo a horas del día en donde no se llevan a cabo, en donde la sociedad y la población está haciendo sus cosas y no a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, en donde generalmente es la primera pauta para hacer este operativo? La ciudad está vacía, es un factor sorpresa y además puedes entrar por diferentes canales sin que se detenga a un miembro de estas fuerzas federales anteriormente, como fue expuesto en la conferencia de prensa. O sea, sí expusieron el minuto a minuto, pero a mí me genera todavía estas dudas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Y también sobre lo que dice Jaime. Bueno, evidentemente, para la planeación de un operativo de esta naturaleza se requiere mucho tiempo de antelación. Es decir, este operativo, si bien en la ejecución, como se declaró públicamente, lo hicieron de manera intempestiva, la realidad es que estos operativos se planean con mucho tiempo de anticipación. Se requiere todo un acopio de información, un análisis de inteligencia para obtener el resultado de dónde está el objetivo que se está buscando. Entonces, es decir, de entrada, ahí hay un acierto, y es un acierto que no se está mencionando. El hecho de localizar a un narcotraficante que se encuentra en alguna región geográfica por medio de actividades de inteligencia es un acierto de la autoridad gubernamental. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el operativo falló, y lo dijo públicamente el gobierno, es precisamente por haber actuado de manera intempestiva. Nosotros, nuestra opinión es que evidentemente lo que falló fue la inteligencia. Si se hubiera hecho un correcto análisis de inteligencia, no nada más para ubicar al objetivo, dónde se encontraba, sino en un análisis de prospectiva y construir escenarios, podríamos determinar cuáles son las capacidades del cártel al que nos estamos enfrentando, en específico el cártel de Sinaloa. Entonces, si nosotros advertimos riesgos, podemos minimizarlos y la operación puede llevarse exitosamente. Entonces, la falla evidentemente es en la inteligencia, pero para haber hecho un escenario posible de una situación que podía ocurrir y al no haberse hecho, pues tenemos el desenlace que ya conocemos, ¿no? Correcto. Si les parece, vamos a escuchar las palabras de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene que ver y que además hace aclaraciones respecto a esto, sobre el poderío también de las Fuerzas Armadas y en comparación también con las fuerzas del crimen organizado. Sabemos que hay una diferencia total y seguimos analizando este tema porque sí, o sea, lo que vimos en las calles y en estos videos fue completamente diferente a lo que se planteó. Vamos a escucharlo y retomamos este tema. Ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano
en términos bélicos. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales y al final de cuentas habríamos ganado. Pero, ¿a qué costo? Habríamos, hubiéramos, cosas del pasado que no se llevaron a cabo. Es evidente, y yo lo digo así porque es evidente para todos, que los calibres de las armas del crimen organizado no las tiene ni el ejército, literalmente, y como decía Andrés Manuel, eso no lo tiene ni Obama, ¿no? O sea, eran calibres que excedían la capacidad de las Fuerzas Armadas en ese sentido. En número, tal vez no, ahí sí, pero entonces precisamente tomando en cuenta esto, ¿por qué no se tomó la medida precautoria para no poner en riesgo a la ciudadanía en horas en donde la gente estuviera por lo menos guardada en su casa? Claro. Nuevamente. Maximiliano, es importante el punto que mencionas acerca de los calibres de las armas porque ahí sí hay un poco de desconocimiento. El ejército mexicano tiene una capacidad de fuego evidentemente igual y superior a cualquier grupo de narcotraficantes. Ahí sí, el Estado mexicano, coincido con el secretario Durazo, evidentemente el Estado mexicano es fuerte en ese sentido. En materia de poderío, de armamento, los grupos de narcotraficantes no nos superan, tenemos la capacidad. Volvemos al tema central. El tema central radica en un error de inteligencia donde no se hizo un análisis de prospectiva y una construcción de un escenario de que evidentemente si se hacía una detención a las 2 de la tarde, el escenario posible que iba a pasar es que se iba a desatar una balacera poniendo en riesgo a las vidas de inocentes, de civiles. Entonces, es un tema netamente de inteligencia, pero de la operación ya en campo, porque evidentemente sí hay un éxito al haberlo localizado. Es un contrasentido, podría parecer que es un fracaso rotundo, pero es un contrasentido en el momento de que si hay un éxito para localizar, que no es fácil localizar a un integrante de la delincuencia organizada a este nivel, y si ya lo tenían, se supone que lo más fácil era la segunda parte, ¿no? Correcto. Antes de ir contigo, Pilar, la última pregunta, porque tú como ex colaborador de la Sedena, del CISEN, de la Policía Federal, ¿qué hubieras hecho para generar una estrategia en un operativo como este? O sea, ¿hubieras seguido también el mismo rumbo, hubieras seguido el mismo proceso? ¿Qué hubieras hecho distinto en caso de que tuvieras, de alguna manera, digo, es una posibilidad utópica, pero en lugar en la posibilidad de que hubieras tenido esta oportunidad? Bueno, evidentemente todos estos operativos se realizan de madrugada o muy de noche. Evidentemente, ¿no? Se tiene que tener una fuerza relativa de combate que sea equivalente a quien se está enfrentando. Mucho se ha hablado acerca de los debilitamientos de los cárteles en el país. Evidentemente, el cártel de Sinaloa nos demostró que tiene un gran poderío de convocatoria, de fuego, no superior, insisto, no superior al Estado. El Estado es superior en esos sentidos. Es un término... Pero ¿y entonces por qué se desató esa balacera, ese drama, esa situación verdaderamente inexplicable y además, pues, inhóspita para todos los que estábamos viendo en vivo y en tiempo real? Claro, y vimos algo inédito. Yo lo mencionaba con unos colaboradores. Esas ametralladoras calibre 50, que son ametralladoras, efectivamente, es un calibre de guerra. Tenía muchos años que no veíamos una situación así en México. Con eso derribas un helicóptero. Claro, y bueno, tiene una capacidad incluso de atravesar blindaje, ¿no? Entonces, es alarmante lo que se vio en el tema de las armas de fuego que tienen estas organizaciones. Evidentemente, se tiene que trabajar en este tema también, ¿no? Pero evidentemente, estos operativos se tienen que realizar en horas donde la presencia de personas civiles en el área sea menor, como en la madrugada o en la noche, contando con un fuerte efectivo de elementos que puedan hacer frente a la agresión y con grupos de contención que puedan evidentemente prestar apoyo en las entradas y salidas de una ciudad. Correcto. La conferencia de hoy, Pilar, fue una conferencia larga, fueron 2 horas aproximadamente, un poco más de 2 horas. No se dio pie para que se hicieran preguntas y respuestas, se va a hacer el día de mañana. En este caso, cuando se den estas preguntas y como parte de esta organización civil de Causa en Común, ¿qué se te ocurre preguntarle a partir de todas las dudas que sí, no solamente ustedes, nosotros y prácticamente toda la gente generó después de esta exposición? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Cuál es el primer planteamiento que deberían de hacerse en general, tanto sociedad civil como medios de comunicación, a partir de lo expuesto el día de hoy?
Digo, nosotros el día de hoy justamente hicimos un desplegado con una serie de preguntas sin responder, ¿no? Y en esta parte justo que comentaba Ramón de inteligencia, también vemos otra cuestión de echarle la culpa a alguien más. Número uno, se sale echando la culpa a la Policía Federal. ¿Por qué echarle la culpa a la Policía Federal si ya no existe? Claro. ¿Por qué hablar de que lo hicieron con premura, querían resultados positivos pronto si ya no existe? No estarán hablando de sí mismos, ¿no? Número dos, hablamos de esta cuestión de la orden de cateo. En primera instancia se dijo que no se había detenido porque no existía una orden de cateo, ahí lo vemos saliendo de su domicilio, entonces nos preguntamos por qué se utilizó esta cuestión de la orden de cateo para decir que por eso salió mal el operativo. No, insistimos, ahora la cuestión del presidente. Se supone que el presidente no tenía conocimiento de lo que se estaba llevando a cabo en Culiacán. La pregunta Pues, es... se suponía, no la tenía porque fue a tomar un vuelo a una ciudad distinta. Y se supone que todas estas reuniones, ¿no?, que tanto se han vituperado de reuniones de seguridad todas las mañanas, si no se discute un operativo de este impacto, no me quiero imaginar qué se discuten en esas reuniones de seguridad de todas las mañanas donde está el presidente. Justamente el presidente sale a su vuelo de Oaxaca. ¿Por qué no canceló ese vuelo? El presidente ha dicho que cuenta con un teléfono satelital, entonces estuvo o no comunicado durante el tiempo que se estaba llevando a cabo el operativo. Y muy importante, ¿qué medidas se van a hacer para reforzar la seguridad en el penal? Que quedó evidenciado que está controlado por el crimen organizado. ¿Qué se va a hacer para eso? Otra pregunta, ¿por qué se va a hacer con las personas que pusieron en riesgo la vida de tantas personas y también de aquellos que mintieron a la ciudadanía en cuanto a sus declaraciones? ¿Habrá consecuencias, sí o no, para ellos? ¿Dónde está el video de nuevo de Ovidio Guzmán siendo liberado? ¿No? ¿Qué está pasando con esto? Y de nuevo, ¿cuál va a ser la nueva estrategia del gobierno? Si el gobierno quiere evitar el uso de la fuerza, quiere evitar las muertes que se tienen que evitar a toda costa, ¿cómo vamos a combatir el crimen organizado entonces? Claro, ya expusiste de alguna manera algunas preguntas de las más importantes que se van a tocar mañana, espero que se toquen mañana, y a partir de entonces, Jaime, de estas preguntas, ¿cuál será entonces la respuesta y la exposición del gobierno federal y de los titulares, en este caso de Luis Crescencio Sandoval de la Sedena, también del secretario de Seguridad Pública, con respecto a estos cuestionamientos? ¿Cómo responderán? Un poco más o menos igual que hoy. Y con la misma impaciencia y con las mismas vueltas. O sea, vamos, los americanos tienen una expresión, te pintas a ti mismo en una esquina. Y eso pasó desde el principio. Porque dice bien Ramón que el logro de inteligencia, que quizá no fue nuestro, quizá fue de los americanos, de encontrar a Ovidio, pues es relevante. Y sin embargo, de nuevo, una vez que el operativo falla, se empieza a apreciar un nivel de fractura y de falta de coordinación del gabinete espectacular. Vamos, ahí en todo delito uno tiene que ponerse de acuerdo con los cómplices, ¿no? En la versión que van a dar ante las autoridades. Bueno, en este caso las autoridades no se pusieron de acuerdo entre sí mismas. Las fallas de comunicación que se evidenciaron y lo que para mí es una voluntad muy clara de blindar al presidente, sea operativamente o sea post facto. Es decir, es enteramente posible que tenga al presidente a oscuras en estos temas. Darle la posibilidad de que niegue las cosas o que en este momento estén declarando que lo tenían a oscuras. Ninguno de los dos escenarios es bueno para la cadena de mando y ninguno se puede discutir en público ya. Es decir, el intento de la mañana, el minuto fue un intento de tomar el control de la narrativa de algo que no tiene narrativa. Es decir, los detalles que proporciona el general secretario son útiles, se agradecen, excepto que no tiene nada que ver con las preguntas relevantes como ya planteaba Pilar. Vamos, al final del día esto tiene que ver con la estrategia general, con los objetivos de la estrategia general. Lo que estamos viendo ahorita es que el presidente radicaliza su discurso pacifista. Está doblando la apuesta diciendo, bueno, dedicó más tiempo hoy a criticar a los medios de comunicación por preguntar los detalles del operativo que hablar del operativo. Entonces, en concreto, yo mañana espero que hagan exactamente lo mismo. Lo que hicieron en Culiacán también ante los medios locales que fueron agresivos y valientes. No hay forma de responder adecuadamente a esto. El spin está fallando. Trataron de rescatar algo, porque además el tema, vamos, hay que decirlo, no sé cómo lo vieron ustedes, pero el tema en realidad podrían haberlo dejado morir. Ya estamos con el aeropuerto de regreso. Sí, totalmente. O sea, quisieron volver a tomar control de la narrativa, sacaron ellos mismos el tema y otra vez fallaron. Vamos, en algún punto alguien va a tener que hacer ajustes no solamente a nivel operativo, en seguridad pública, en Sedena. Alguien también va a tener que repensar qué demonios está haciendo el presidente. Claro, y además, de alguna manera, ¿por qué tendríamos que tener la culpa a los medios de comunicación si lo que hicimos fue transmitir la información que ellos mismos nos dieron en una versión, en otra, en 3, hasta en 6 versiones distintas?
somos entonces los responsables de que existan todos estos cuestionamientos. También habrá que plantear de alguna manera eso. A partir entonces de esta carencia de estrategia, no solamente de un operativo como este, de esta logística que se necesita, sino también la estrategia de comunicación, ¿qué esperamos entonces en lo consiguiente? Ramón. Yo creo que necesitamos, evidentemente, como lo mencionó Maximiliano, hay que replantear la estrategia en temas de comunicación. La comunicación política que se hace a través del gobierno es vital para que el ciudadano pueda tener los insumos necesarios para tomar decisiones y estar enterado. Si relacionamos el tema de la comunicación política con la inteligencia, cuando hacemos un ciclo de inteligencia siempre se generan vacíos de información. Si para cubrir estos vacíos de información no se cubren con información verídica y veraz, vienen las especulaciones. Y esas especulaciones que generan teorías incluso hasta absurdas. He tenido oportunidad de leer en redes sociales diversas teorías y comentarios acerca del operativo, que evidentemente están fuera de la realidad. Entonces, el ejercicio de comunicación que hace cualquier dependencia de gobierno, no nada más las dependencias de seguridad, tiene que ser la base de la acción de operación, de ejecución de la política pública. Porque la política pública en cualquier rubro, hablando de seguridad, tiene que ejecutarse, pero también tiene que comunicarse, y tiene que comunicarse de manera adecuada. Si el ciudadano tiene el insumo adecuado, no va a pasar eso. Correcto. ¿Qué podemos esperar entonces también, Pilar, a partir de que en este estado fallido de estrategia, más allá de la seguridad, podemos también sentirnos de alguna manera flagelados? O sea, podemos, y no solamente en una entidad como Culiacán, sino en Veracruz, Michoacán, en Guerrero, también las situaciones son no muy alejadas. Lo que pasa es que no fueron tan explícitas como lo que sucede en Culiacán. Entonces, lo que sucede o lo que va a suceder o está sucediendo en otras entidades puede también reflejar el hecho de que el crimen organizado tenga esta tranquilidad de saber que como no hay una estrategia de las autoridades, pueden seguir operando de esta manera, de esta forma tan abierta. Así es, efectivamente, creo que es muy importante que se llame a los responsables a rendir cuentas de sus acciones, a los que tomaron decisiones, a los que mintieron y a los que pusieron en riesgo la vida de las Fuerzas Armadas y de las familias. No tenemos que responsabilizar, no es culpa de un juez, no es culpa de la Policía Federal, no es culpa de los elementos del ámbito castrense que según actuaron bajo su propio mando. Esto no debemos encontrar en ellos los culpables, debemos de llamar a los verdaderos responsables a que rindan cuentas de lo sucedido, porque efectivamente, ¿cuál ha sido la respuesta? Número uno, después de que pasó lo sucedido, pasaron 6 horas para que tuviéramos una respuesta de las autoridades que al final se contradijo y no era cierta. Ahora tuvimos que esperar 13 días, 2 semanas para encontrar una serie de respuestas o de minuto a minuto que de nuevo generan una serie de inconsistencias. En el Inter, ¿qué observamos nosotros? Situaciones parecidas como Michoacán, donde también un grupo criminal se enfrentó e intentó hacer una situación similar. ¿Qué es lo que encontramos el día de hoy en el penal, por ejemplo, en Morelos? Que también estamos observando que el sistema penitenciario sigue gobernado por el autocontrol de las mismas prisiones. Eso es lo que estamos observando. Entonces, debemos de llamar a los responsables de esta situación para que cumplan la ley y para que justamente acabemos con esta cuestión de corrupción, de falta de información y exigir justamente que se cumplan las condiciones para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de todos los cuerpos de seguridad para que puedan realizar su trabajo, que no se sientan descobijados por el ámbito federal por realizar su trabajo. Claro, en estas teorías de conspiración, Jaime, tendremos que pensar que se usaron estas 2 semanas para que cada uno de los integrantes que fuera a participar en esta conferencia de prensa se pusiera de acuerdo. No vayas a decir esto, no vayas acuérdate que es, o sea, de alguna manera hacer una estrategia para mentir. Yo pongo la pregunta así para saber por qué 2 semanas y además por qué tanto tiempo después de lo que de alguna manera nos dieron en diferentes versiones. Yo creo que el problema fue más bien que se mintió desde el principio. ¿Por qué digo que se mintió desde el principio? A ver, la noción de que una acción, una intervención de este tipo, comienza con un encuentro aleatorio en un patrullaje de rutina, una revisión somera de los boletines de prensa de la Sedena, Policía Federal, etcétera, te dice que en realidad en este país no hay operaciones de inteligencia. Todo el mundo se le detiene porque se le encontró en un patrullaje de rutina. Operativamente, y eso hay que decirlo en términos llanos, eso es falso. O sea, ¿cuál es el problema? Esa es una mentira, vamos a llamar eso una mentira de procedimiento estándar, eso es el procedimiento operativo estándar, porque te resuelve muchas cosas a la hora de tratar de judicializar los casos. No tienes que explicar la inteligencia que te llevó al objetivo, no tienes que explicar cómo te metiste a la casa sin orden de cateo. ¡Hey! Nos dispararon, lo agarramos, se acabó el problema. A partir de allí ya toda la fruta es buena, ya no es fruta del árbol prohibido, como dicen los gringos. ¿Cuál es el problema con esto?
El secretario de Seguridad repite esa mentira, flanqueado por los secretarios de la Defensa, los secretarios de Gabinete de Seguridad, con el titular del Centro Nacional de Inteligencia. Y luego se desmiente en unas horas. Y se desmiente en unas horas porque al parecer hay muchísima más información que ellos no estaban controlando. En estas 2 semanas en realidad no surgieron muchos elementos nuevos. De hecho, el minuto a minuto vino a confirmar un poco lo que todos ya suponíamos. No hubo ninguna revelación, bueno, no sé si ustedes lo ven así, pero yo no vi ninguna revelación que no hubiéramos tenido ya cubiertas en estas 2 semanas. Entonces, para mí sí, la pregunta más relevante es, no es que se habían puesto de acuerdo en estas semanas para dar una nueva versión, porque no la dieron. Más bien la pregunta es, ¿por qué sacar el tema ahora? 2 semanas después. Sí, es decir, ¿qué necesidad y con este mensaje? Vamos, si lo que se quiere es evitar la rendición de cuentas, si se quiere evitar, porque de nuevo la cadena de mando está rota, de una forma u otra la cadena de mando está rota, sea porque se pretende hacer ver que está rota, o porque en realidad operativamente está rota. No hay ninguna supervisión civil. En las palabras del secretario, el grupo especial ya se manda solo. En una secretaría como la Secretaría de la Defensa, Román la conoce, yo la conozco, eso no existe. Entonces, la noción de que si machacas lo suficiente esta versión, que no tiene correlativo con la realidad, lo único que te va a hacer es, claro, desviar el tema y desviar la atención hacia los puntos que el gobierno quiere discutir y no hacia los que no. Mencionaba Pilar, por ejemplo, la fuga del penal, la famosa broma de que fueron por 1 y se les fueron a 51. A ver, ahí, por ejemplo, es un problema de fondo que el gobierno no quiere discutir. La participación de la DEA, el gobierno no la quiere discutir. Lo que está haciendo el secretario Durazo y el presidente es presentando un falso dilema, ustedes lo que quieren es que los matáramos a todos. No, a ver, yo creo que nadie está en desacuerdo que una vez que se reventó el operativo, lo ideal era replegarse. Cualquier otra cosa era genocidio y suicidio. Vamos, no tiene ningún sentido. Pero entonces, ¿por qué plantear la discusión en esos términos y por qué enfocarse en eso? Además, la otra cosa que no está en el minuto a minuto del general secretario, aunque se puede inferir claramente, creo. Nadie rescató vídeo, directamente. No, lo soltaron. Sí, pero esto es muy importante, porque luego no, es que es el calibre, no es que estaban superados en número. El cártel de Sinaloa rompió todas las reglas y todos los patrones y se fue directamente contra los familiares de soldados, secuestró soldados y se fue contra la población, contra la población civil. Directamente, con atentados terroristas. Nadie pudo ejercer fuerza para extraer a Ovidio de las personas que lo tenían detenido. Eso es muy importante, porque buena parte de la discusión, a la que tampoco se abona, es de, no, por supuesto, lo que pasa es que si hubieran llevado más poder de fuego, Sinaloa rompió las reglas. Lo que habíamos visto antes en Reynosa, lo que habíamos visto en Jalisco, en Monterrey, por supuesto que habíamos visto bloqueos, habíamos visto un montón de estas acciones. Lo que no habíamos visto es un golpe bajo de este tamaño. El ataque a la unidad familiar de las Fuerzas Armadas, a las unidades familiares de las Fuerzas Armadas, eso fue lo que rompió el operativo. El nivel de riesgo en el que se puso a la población, porque decíamos que hay que imaginar los escenarios. Estoy completamente de acuerdo, pero me cuesta trabajo pensar que alguien hubiera pensado en este escenario. Esto sí es el componente verdaderamente inédito. Eso fue lo que causó la liberación de Ovidio. Una estrategia de cártel de Sinaloa que no tiene precedentes. La pregunta es si se va a repetir hacia el futuro. Eso tampoco lo quiere discutir el gobierno federal. Es decir, el humanismo pasa no porque se puso en riesgo a las personas que estaban en la zona del operativo, o a la gente que participa, que es normal y natural y es inevitable, independientemente de la hora a la que se haga. Pasa porque se puso en riesgo a personal militar y familiares que no estaban involucrados en el operativo y que ni siquiera estaban enterados probablemente del operativo. Esa es una discusión, por ejemplo, que no se tiene gracias al minuto a minuto. Exactamente, y que generó tantas dudas para que mañana sean de alguna manera cuestionadas. Vamos a hacer una pausa, si les parece, la primera de este espacio informativo. Regresamos en un momento para seguir platicando acerca de la conferencia del día de hoy, en donde se expuso minuto a minuto y esta relatoría sobre el operativo fallido, si lo tenemos que decir así, en Culiacán, Sinaloa, en donde se pensaba detener a Ovidio Guzmán, al hijo del narcotraficante Chapo Guzmán. No se logró, pero además también generó muchísimas dudas al respecto sobre la estrategia de operativos a nivel nacional y también la estrategia de comunicación hacia los medios de comunicación y hacia la ciudadanía. Seguimos en un momento después de la pausa analizando este tema en Análisis y Debate Político. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal del Heraldo Televisión. Estamos platicando en esta mesa de análisis acerca
de lo que nos deja la conferencia de prensa en donde se dio minuto a minuto esta relatoría sobre el operativo en Culiacán, este operativo fallido, en donde 9 personas perdieron la vida y además también nos dejó serias dudas al respecto de esta estrategia. Lo planteábamos antes del corte. A ver, dentro de la estrategia, o bueno, más bien de la filosofía de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, era no ir contra los capos, contra organizaciones criminales, dejar todo en paz, porque esta guerra contra el crimen organizado la había causado el gobierno, la administración de Felipe Calderón. Entonces, ¿por qué, una vez más, si el gobierno de los Estados Unidos exige la detención y la extradición del hijo de un capo que también sabemos es el más importante y que está detenido, entonces, ¿por qué entonces cambia esa retórica, cambia esa postura y se hace con un operativo fallido, dado cuenta de que esto no lo causó, según el gobierno actual, la administración de Felipe Calderón? ¿Cómo podemos encontrar entonces una congruencia en esta inconsistencia? Bueno, evidentemente eso es un tema que no sabemos, es una mera especulación, se dice mucho, ¿no? ¿De dónde viene la orden? De los Estados Unidos, tal cual, la mañana, secretario de la Sedena dijo, esta orden fue dada, este operativo se llevó a cabo por una orden, por una petición del gobierno de los Estados Unidos. Claro, una orden de detención con fines de extradición. Evidentemente, esa es la esencia, pero es la esencia jurídica. El tema de la detención es un tema que en el Estado siempre debe de permear y siempre debe de privar sobre cualquier concepto. El detener a criminales. Y no nada más narcotraficantes, en general cualquier tipo de criminales. Pero aquí voy a hacer me voy a detener un poco en lo que nos mencionaba Jaime, la narrativa de las detenciones. Yo fui fiscal y agente del Ministerio Público algún par de años, y lo que yo pude ver platicando con policías de todo el país, de distintos órdenes de gobierno, es esta narrativa de la detención. Y decía Jaime, es que nos topamos, lo encontramos en un hecho casual, ¿no? Aunque suene un poco extraño, ¿no? Y el tema es que yo creo que ya tenemos que empezar a cambiar la cultura, y ahí ya hablaríamos tal vez más adelante de modelos policíacos, ¿no? Porque muchos elementos policíacos mencionan que tienen miedo a consecuencias jurídicas, tienen miedo a no hacer una detención de manera correcta y que les vayan a fincar una responsabilidad jurídica. Por eso es que viene esta versión extraña, y no hablo de este caso, hablo en general de una narrativa policial común de íbamos caminando y nos los encontramos casualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender este tipo de narrativa. Y otro punto muy importante que nos mencionaba Jaime, precisamente es este hecho inédito también, que este grupo de narcotraficantes, que son delincuentes, que no tienen ningún tipo de código, ningún tipo de honor, no tienen un sentimiento de respeto a la dignidad humana, estaban intentando atacar a la unidad militar, habitacional militar, donde están las familias de los militares. Y aquí es un punto importante porque ni siquiera el ejército fue causante de esto. Esto es un hecho imputable totalmente a ellos. Es decir, lo que nos dice Jaime en el tema de la población civil, de hacer un operativo que digo, no estamos afirmando nada, el gobierno lo dijo, ¿no? Que falló el operativo. La población civil, bueno, eso sí es un tema que no está en discusión, pero en el tema de las familias de los militares son hechos atribuibles directamente a los criminales de intentar atacar a las familias de los militares, hacer una especie de moneda de cambio, ¿no? Y esto es interesante y sin precedentes, porque siempre hemos sabido que esta gente no tiene códigos, aunque se diga que tienen códigos, no tienen honor. Y haber atacado de manera artera a las familias de los militares, lo único que provocó fue poner en estado de indefensión a los elementos militares, claro, que con justa razón tenían un sentimiento de mi familia está en peligro. Totalmente te pones vulnerable en una situación en la que estás cumpliendo tu trabajo, pero a partir de una amenaza de ese tipo, pues doblas las manos y dices, yo de aquí ya no me muevo, yo ya no procedo, no sigo a lo que viene, que es la detención o combatir de alguna manera el crimen organizado, porque mi familia, mi esposa están en peligro, están secuestrados, están amenazados. Claro. O sea, eso... Y es inédito, porque en la historia reciente de México, los criminales, si bien, insisto, no tienen código, no es que antes no lo hicieran porque tenían códigos, no lo hacían, no sabemos por qué, podemos especular razones, pero no lo hacían. Y ahora vemos una situación donde toman decisiones de atacar a gente inocente, a gente civil. Es decir, están dando un vuelco
a atacar a la población civil. También el hecho de las tomas de camiones que vemos en los videos, donde fueron a bajar gente de los camiones y pusieron en peligro a ciudadanos de Sinaloa, eso tampoco se había visto. Y no, ahí tendríamos a las personas que no se detenían. Claro, Estaban personas para en una bajarlos de camioneta, los en un coche, coches. y si no se detenían les disparaban. Y ahí tendríamos que hablar de un tema de la base social. Claro. Porque es imposible estar hablando de violencia y de narcotráfico si no atendemos a la base social. El narcotráfico es un fenómeno que ha crecido gracias a la base social. Y eso es delicado porque hablamos de una descomposición del tejido social, de una sociedad que no se siente identificada con un gobierno y entonces opta por apoyar a un grupo criminal. Pero entonces ese es un factor muy importante. Tenemos que atender a esa base social que está apoyando a grupos criminales y realmente tenemos que convencerlos que apoyen al gobierno, que apoyen al ejército, que apoyen a las fuerzas de seguridad. Porque al final del día vimos una marcha que fue en Culiacán por la paz. Pero la gran pregunta que yo me haría es, ¿por la paz de qué? La paz de que no se enfrente un grupo criminal con las fuerzas gubernamentales, no, la paz va más allá. La paz es de que el ciudadano se sienta parte de ese proceso. Completamente. Ahora, de alguna manera, y cuando vemos esta estrategia fallida, también nos ponemos a pensar que hay infiltración de información dentro de esta organización, dentro de las Fuerzas Armadas, sino de qué manera estos grupos criminales estaban preparados con muchísima antelación, inclusive antes de que llegaran, que también fue otra de de los puntos expuestos por el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Decían, es que lo que pasa es que el último grupo, la última célula no pudo llegar porque fueron detenidos, no sé, 3, 4 kilómetros anteriormente. Cuando sucede es porque hay, quiero pensar, información filtrada desde hace mucho tiempo, ¿no? O por lo menos ese mismo día antes. Y después viene esta información de que un militar fue extorsionado con $3 millones por los criminales para que soltaran a Ovidio Guzmán, etcétera, y que se negaron. ¿No hay también una discrepancia en este tipo de situaciones? O sea, ¿por qué este grupo criminal sabía con antelación, con muchísima antelación, de la presencia de las fuerzas federales? Sí, yo creo que definitivamente el sello de la estrategia de seguridad de este gobierno ha sido las inconsistencias y las incertidumbres, ¿no? Efectivamente, nosotros nos preguntamos cómo los criminales tenían información tan certera de cómo se iba a llevar a cabo el operativo Culiacán. ¿Qué es lo que está pasando? Con la estrategia de seguridad se echaron en una misma bolsa llamada Guardia Nacional una serie de corporaciones de seguridad de distintos objetivos, distintas capacitaciones, distintas fuentes. No hay un solo mando, no hay una sola dirección en cuestiones de seguridad. ¿Esto qué puede generar? Pues puede abrir justamente un poco la puerta para que haya infiltraciones, para que no se sepa a ciencia cierta cuál es el objetivo que se está persiguiendo. Y eso lo hemos venido escuchando desde que empezó el sexenio, ¿no? Como tú bien lo decías, el sello de este gobierno iba a ser: no vamos a ir por los capos porque vamos a apostarle a la seguridad pública, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Que justamente con una orden de la DEA sí vamos por los capos, y número 2, no le estamos apostando a la seguridad pública, porque si vemos también en cuestiones de presupuesto, ¿no? Bien comentaba Ramón, la violencia y la seguridad tiene que ver con la base social, cómo estás fortaleciendo tanto la prevención y también la seguridad pública. ¿Qué es lo que vemos en ese sexenio? Crecimiento del 0.4% este año, y para el que sigue ni un 1%, 0.8% en presupuesto para la seguridad. ¿Cómo vamos a invitar a hombres y mujeres a que se sumen a la estrategia de seguridad, cualquiera que ésta sea o se les ocurra mañana, a que se inserten en estos cuerpos, ya sea militares, llámese policía estatal, municipal, para combatir al gran crimen organizado que tenemos de frente? Por supuesto, todo está conectado. Si hay austeridad en cuanto a los programas económicos, en seguridad, etcétera, pero no hay austeridad para brindar estos apoyos a los proyectos sociales, cosa que además genera la falta de iniciativa de pequeños grupos de los niños, como se les conoce, para seguir saliendo adelante, para trabajar, de las amas de casa, etcétera, porque les dan dinero de alguna manera que en otras administraciones o en otros sentidos no han tenido. Entonces, cuando se detiene de alguna manera la sociedad en este sentido, pero además queda expuesta y queda vulnerable también ante estas exposiciones, ¿qué podemos esperar entonces de un Estado de Derecho en un país como el nuestro, que la principal demanda tendría que ser esa para que tuviéramos una mejor calidad de vida, Jaime? De hecho, creo que ese es un punto muy interesante, porque como anécdota personal, yo soy mitad sinaloense.
Y esa es la parte que siento que además se ha perdido más de vista en este tiempo, pues la relación de la sociedad culichi, la mazatleca, Sinaloa en general, con el narco, es muy compleja. Es muy compleja como la que existe en Michoacán, Guerrero es un poquito más straightforward, pero es una relación muy compleja que data de muchos años, de una interacción que ha cambiado a lo largo de las generaciones. La generación de mis padres, por ejemplo, pues, no convivían con ellos bajo ninguna circunstancia. Ya a mi generación le tocó ir a la escuela con los que ahora son líderes. Generaciones posteriores ya incluso ya están en esquemas de negocios, imitación. Pero era dinero que se mezclaba legal con el ilegal. Y la promesa ahora sí que no explícita que había, era justamente de que se les permitía participar en sociedades, se hacían negocios con ellos, se participaba justamente porque no se trataba contra la sociedad. La reacción, todos los parientes amigos con los que hablé en Culiacán ese día y los días posteriores, se resume muy bien como me lo dijo uno, pero no lo puedo decir por televisión, pero se pasaron de. Sí, sí. Esa fue la reacción y creo que es lo que mejor resume. El shock o el golpe viene porque Sinaloa hace algo que nadie pensó que pudiera o debiera hacer y sobre todo cuando agarraron al papá. El papá no se tiró una sola bala, o sea, no se detonó un solo tiro. Y nadie se le ocurrió ir a secuestrar gente o poner explosivos en camiones para evitar que se llevara al papá. De nuevo, o sea, no es que sean códigos, porque lo dice bien Ramón, no son códigos, simplemente son prácticas que se consideran mejores prácticas. Este es un reto brutal. Y ese es el problema de fondo. Porque justamente cuando se habla de base social y el ser parte del esfuerzo, la realidad simple de las cosas es que yo no creo que la sociedad culichi en este momento haya perdido la fe en la capacidad del Estado para brindar seguridad. Eso se había perdido hace muchísimos años, varias décadas. Claro. Entonces no se provocó por este evento. En realidad el rompimiento de este evento, paradójicamente, terriblemente, no es la pérdida de la capacidad del Estado, es la pérdida de confianza en los criminales. Claro. Y en la forma en la que se venían comportando socialmente. Esto es muy complejo, porque no es una base social tal cual, es decir, no es que esta gente esté apoyando los esfuerzos de los criminales, los está tolerando periféricamente, hacer negocios con ellos. No, y de alguna manera los criminales también han cedido y han encontrado una alianza con la sociedad civil también para aportar ciertas cosas, escuelas, iglesias, ciertas... Pero es un juego que depende de un equilibrio muy delicado, es un equilibrio que se rompe... Se rompió claramente. Cuando le empiezas a disparar a gente en la calle, cuando amenazas con volar en pedazos camiones. Entonces, la noción de que tengo la impresión de que esa va a ser la cicatriz más importante para la sociedad culichi. Y es algo que casi no se ha discutido porque, de nuevo, el problema, y por eso siento que también ha sido un problema con la crítica hacia el Estado con Culiacán. ¿Por qué digo Culiacán ya no era un tema hasta que lo volvieron a sacar? Porque la realidad es que no se pudo articular ninguna posición que pudiera competir con el abrazos no balazos versión... Nosotros no estamos haciendo la guerra, somos distintos, eso calienta. Bueno, la versión del día, ¿no? Pero no hubo ninguna versión. La noción de es que con eso se perdió el Estado de Derecho. Es algo que nos funciona bien como especialistas. Hablamos mucho en esos términos. Pero les reto a que se lo digan a alguien en la calle. Es que en México se perdió el Estado de Derecho con Culiacán. Híjole, no. A ver, la experiencia cotidiana de inseguridad, de ausencia de Estado de Derecho... Viene de mucho tiempo atrás. Todo tipo de circunstancias, justamente por lo excepcional que es Culiacán, lo llamativo, lo violento, lo extraordinario, es un pésimo ejemplo. La mayor parte de nuestra experiencia de la ausencia del Estado de Derecho tiene que ver, la mayor parte de la población es cuando le roban algo o cuando la asaltan en la calle. Transporte público. Esa es la experiencia directa de la mayor parte de la población. Tratar de levantar una denuncia por un robo de un celular. Esa probablemente es la experiencia quintesencial del mexicano con la Procuración de Justicia y con la ausencia de Estado de Derecho. Claro. Culiacán es demasiado excepcional, demasiado grande. Por eso les digo, yo sí estoy de acuerdo con el secretario Durazo, este total y absoluto desastre no estropea la estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad se estropea sola. Ya estaba estropeada desde hace tiempo. Ahora, si se declaró que no se va a dar tregua para perseguir, para encontrar y para detener a Ovidio, que lo dejaron libre porque está prófugo y porque siguen en este proceso. Entonces, ¿qué podemos pensar a partir de las declaraciones de Andrés Manuel que dice no, ya no vamos a perseguir a cabos? Ya no sí, dicen que lo están buscando actualmente. ¿Lo están buscando en dónde? ¿Lo están buscando cómo? ¿Cuál es la estrategia? Y además, ¿qué podemos esperar a partir de esta nueva búsqueda, si se está estableciendo de esa manera, Ramón?
Pues tendremos que aspirar ahora sí a un proceso metodológico de inteligencia. Y lo más importante en la inteligencia es la variable tiempo. Es decir, para el éxito de una operación de inteligencia no se puede estar sujeto al tiempo. Es decir, si necesitamos esperar para el éxito de esta operación o de cualquiera, esperar el tiempo suficiente, 1 año, 2 años, no importa. Es decir, la inteligencia no está sujeta a temas de tiempo, porque cuando queremos quitar la variable tiempo, los resultados, bueno, pues ya son muy conocidos. Entonces tenemos que hacer una planeación detallada, cuidadosa, metodológica, con un correcto ejercicio de inteligencia y una proyección de escenarios en cualquier supuesto. Pilar. Yo creo justo, el tema de inteligencia es muy importante, pero de nuevo, ¿qué observamos desde el gobierno? Digo, ya se declaró que se deshace justamente el CISEN y se convierte en algo más, ¿no? Exactamente. Acusando justamente que la inteligencia no va a estar al servicio personales, sino que va a estar al servicio del Estado. Pero al mismo tiempo también vemos operativos, digamos, ejercidos con la inteligencia, como fue el caso en Ciudad de México, donde se llevó a cabo un operativo sin una sola bala, con 31 detenidos. ¿Y qué pasa al momento de la aplicación de la justicia? 30 liberados. No, entonces, eso también es increíble. O sea, debemos de tener cuidado con eso. La esencia del Estado de Derecho. Debemos ya tener está cuidado con puerta eso. giratoria del sistema de justicia penal, o sea, es... Justamente la inteligencia policial va acompañada de muchas otras cosas, ¿no? Es importante, claro, localizar en tiempo, espacio y momento a los criminales, pero también es importante que justo las instituciones respalden estas acciones policiales y que no se encuentren solo responsables de por qué salió mal, sino que de verdad nos indiquen cuál va a ser la estrategia que integre justamente la inteligencia policial, pero que también que haya resultados, ¿no? Que no salgamos en otros 3 meses con una nueva conferencia de prensa diciéndonos por qué de nuevo no lo detuvieron. Creo que ese es el gran riesgo que vemos, y como hay tantas inconsistencias en las declaraciones y un día la estrategia es uno y al otro día es otra, un día doy abrazos, después intento detener un chapo, después este tipo de situaciones son las que al final generan incertidumbre. Y de nuevo, es muy importante ahora que en esta cadena de mando que se rompió completamente, como bien lo comentabas, se necesita reconciliar de nuevo al interior de los cuerpos armados los mandos con las personas operativas, que al final son los que están en la calle, literal arriesgando su vida para detener a los criminales. Totalmente. ¿Qué pasará entonces con estas investigaciones que están en curso sobre si se infringió o no dentro de las autoridades federales y dentro de los militares esta información o estos métodos de extorsión, en donde sí pusieron en evidencia que hay pues un estado pues muy blando sobre la seguridad nacional? Yo espero, y espero honestamente, que las investigaciones hacia el interior de las corporaciones no lleguen hacia ninguna parte. Yo no he visto ningún elemento que me haga suponer que alguien actuó con dolo, mala fe, ni siquiera particular incompetencia, hay que decirlo. De nuevo, los operativos fallan. Y me parece que es bien peligroso empezar a identificar responsables operativos individuales, porque ya bien lo decía Pilar, esto es un problema que va un poquito más allá de quién tomó la decisión de darle el teléfono para negociar a Ovidio. Este es un detalle de color, pero es trivial. Sin ese problema. El problema lo apuntabas muy bien. El presidente dijo que ya no se iban a perseguir capos, sin embargo tenemos a un supuesto grupo que, de nuevo, supuestamente se manda solo, persiguiendo capos a petición de la DEA. Es decir, es la esencia de la guerra de Calderón, pues, como le decían. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Solamente podemos especular, porque el gobierno no está dando ninguna respuesta, pero nos está dando mucha evidencia, nos está dando muchos indicios. Y eso a mí es lo que más me preocupa ahorita. Ovidio, la prioridad que se le otorga a su captura, como la que se otorgaba a los 133, vivimos la época dorada de los blancos especiales hace apenas unos pocos años, montones de detenciones de grandes capos sin ninguna bala, la mejor inteligencia posible, torrentes de información que venían de Estados Unidos, era la época dorada de estos asuntos. Correcto. Ahora, el problema de fondo es que tenemos un ejemplo claro de que la retórica del presidente no coincide con la operatividad, y la forma en la que la están conciliando, tratando de conciliar, es decir, que el presidente no tiene conocimiento y está aislado de los hechos. De nuevo, si eso es real, eso es un problema muy grave.
Totalmente. Creo que tenemos mucho todavía que analizar. Yo los invito para que volvamos a abrir esta mesa, sobre todo en lo subsecuente, en lo que pase después de las declaraciones y también esta rueda de preguntas y respuestas que se va a dar a cabo, bueno, que se va a llevar a cabo mañana. Sí. Una vez más, Jaime López Aranda, te ofrezco una disculpa por esta confusión. No hay ningún problema. Muchísimas gracias por formar parte de esta mesa, Pilar. Muchísimas gracias, maestro Ramón. Muchísimas gracias a ti también por estar en esta mesa, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Nos esperamos el día de mañana en otra mesa de análisis aquí en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel. Hasta la próxima.